Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a Nos Quedamos en Casa con la Trompeta. Sesión 52, sesión 52. Me presento, mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y creador de esta plataforma que se originó en principio cara a ayudar a las autoridades sanitarias en la ralentización del COVID-19, conocido como coronavirus. Si este programa ha logrado salvar una sola vida, todo el trabajo ha merecido la pena. El segundo objetivo era crear una comunidad virtual de aprendizaje, un entorno colaborativo en el que todos y todas pudiéramos aprender juntos y juntas de la mano de grandes docentes, geniales maestros y jóvenes talentos que han pasado durante estas 52 sesiones que hacemos hoy y de las que todos y todas hemos podido sacar algo y aprender muchísimas cosas. Saludaros a todos y todas, saludar también a nuestros amigos de YouTube que se incorporen para escuchar la sesión que tenemos hoy. Os recuerdo rápidamente las normas del foro. Recordad que el micro debe estar en silencio. Para las preguntas, ya sabéis que tenéis la pestaña Participantes. Al pulsarla, la opción Levantar la mano. Ahí podremos ver a aquellos interesados que estáis en hacer preguntas. No obstante, también las iré siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Una vez el maestro Hickman haga una parada en su discurso, le trasladaré las preguntas. Recordad que las cámaras deben estar siempre activas por dos razones. Primero, los menores de edad, que deben estar acompañados de alguno de sus padres, y porque, bueno, la plataforma Nos Quedamos en Casa con la Trompeta, aunque, bueno, ya con la desescalada podemos ir saliendo, con mucha precaución, tened cuidadito, y seguid las indicaciones. Hoy tenemos con nosotros a una leyenda de nuestro instrumento, al gran profesor, al gran maestro, al gran trompetista, Mr. David Hickman. Todos aquellos que hemos hecho algún tipo de estudio de posgrado hemos leído a Mr. Hickman hasta la saciedad, porque aparte de ser una leyenda con nuestro instrumento, wow, fantástico el libro de Francisco, que le pediremos todo al maestro Hickman, porque yo quiero uno igual, porque es fantástico. Además de su trayectoria impecable durante décadas con el instrumento, sus investigaciones sobre la trompeta han sido algo fundamental y estupendas. Para las labores de traducción tenemos con nosotros al maestro Nitai Pons, que lo tendremos el viernes que viene, y que, bueno, maestro Nitai, muchísimas gracias por ayudarnos en este tema de traducción. No voy a hablar mucho más sobre ti porque quiero hablar profundamente el viernes, ¿vale? Que para eso tendremos nuestro tiempo. Mr. Hickman, thank you very much for your visit and for to spend your time with us. It's a great honor. Are you ready? Sure, yes. Welcome to your home. Mr. Hickman, when you want. Thank you. I've been a trumpet player all my life, and I taught at the university level for almost 50 years, and I was a trumpet soloist for about 30 years. You want to translate? Yes, I'm gonna. So, he tocado trompeta toda mi vida. Tuve 30 años trabajando como solista y 50 años enseñando en el nivel universitario. You can go. Yeah, and in 1985, I was the founder of the American large brass ensemble called Summit Brass. En 1985 fui fundador del American Large Ensemble, el conjunto de metales grande, el Summit Brass. And I was one of the founders of the International Trumpet Guild in 1975. Wow. Fundador de la International Trumpet Guild en el 75, you say? Yes. Okay, el 75. Yeah, and I was the second president of ITG from 1977 to 79. Sí, del 77 al 79 fue segundo presidente de la ITG. And in 1993,
I established the Rafael Mendez Library at my university in Arizona. Sí, en el 93 estableció la biblioteca de Rafael Méndez en la Universidad de Arizona. Rafael Mendez was always my hero. The very first trumpet recording I ever heard was Rafael Mendez. Okay. Rafael Méndez siempre fue su héroe trompetístico y el primer disco que él compró fue de Rafael Méndez. So we also, the Summit Brass, established the Rafael Mendez Brass Institute 20 years ago. Sí, hace 20 años atrás se estableció el Instituto Rafael Méndez como parte del Summit Brass. Yeah, it's a one-week festival, and this year it has to be online because of the virus. So it'll be in the middle of July. Sí, es un festival de una semana. Este año, debido a que estamos todos recogidos por el COVID-19, será online a mitad de julio. Yeah. So I'm very good friends with the family of Rafael, and they provide the money, the support for the institute. Sí, el maestro Hickman es muy buen amigo de la familia de Rafael Méndez y ellos son los que proveen los fondos monetarios para llevar a cabo la actividad del instituto. And 1 year ago, I retired from my university, and so now my only duties are I'm president of the Summit Brass, and also I have my publishing company, Hickman Music Editions. Sí, hace un año se retiró de la universidad, que era Arizona, y ahora se dedica a su cadena publicadora de música, que es la Hickman Publishing. So, sí. So, Jorge, do you have questions for me? Empiezo yo, si os parece. Maestro Nitai, me gustaría que le preguntara al maestro Hickman acerca de su experiencia como fundador y como presidente, si no recuerdo mal, durante algunos años, de un estamento tan importante para los trompetistas en el mundo como the International Trumpet Guild. Nos gustaría que nos hablara algo al respecto de su experiencia sobre esta etapa. Okay, so Jorge's question is like, if you can elaborate more about your experience of creating or founding the ITG and being a president. Okay. Well, in 1975, I was asked to be on a committee. The person that really kind of started the ITG was Harvey Phillips, the famous tuba player. And of course, he established the tuba organization, and he wanted to start one for trumpet. So he invited me and Robert Nagel and Charles Gorham to form a committee. En el 75, hicieron un comité que estaba Charles Gordon, Hickman. Tengo problemas aquí que me estoy frizando, ¿me dejas saber? Y curiosamente es que el que inicia la idea de formar la ITG es un tubista, ¿no? Que creó lo que se llama el International Tuba también. Yeah, so we met in Chicago and decided to have the first conference for the ITG in Bloomington, Indiana in 1975. And
there was maybe 100 people there. Okay. So, se reunieron en Chicago y decidieron tener la primera reunión de la International Trumpet Guild en Bloomington, Indiana. Él dice que pudieron haber habido 100 personas como público. Yeah. And then back then I was teaching at the University of Illinois. And so I hosted the International Trumpet Conference in 1977. En el 77 él se encontraba como facultad en la Universidad de Urbana Champaign en Illinois y ahí fue que entonces él fue el host de la conferencia en el 77. Uh-huh. And the conference was a big success. It had maybe 500 people. And so when they elected the new officers, which would have been the second set of officers, I was voted to be president. Debido al éxito de la conferencia en Universidad de Illinois, que fueron unas 500 personas, pues a él lo nominaron para ser presidente en la segunda ronda de oficiales. Yes. So the ITG has grown, and even though most of the members are Americans, we have members from all over the world. I hope that we have many members from Spain, because I think now there are maybe 4,000 members of ITG. Sí, que ITG desde aquel momento acá ha crecido mucho. Ahora yo creo que hay unos 4,000 miembros, aunque la mayoría son americanos, pero hay gente de todas partes del mundo y que espera que haya muchos españoles. I would like to see maybe some of you be the host of the ITG conference in Spain. Sí, que le gustaría ver a alguno de Francisco. ustedes siendo el host, ¿verdad? El de la IT. What a honor, master. Uf. Uf. Yeah. Very hard job. So. Ok, continúo, porque yo estoy muy interesado en hacer preguntas. Si alguien tiene preguntas, ya acordaos, pestaña participantes y me vais diciendo. Hace poco tuvimos con nosotros a Alejandra Rosas, la trompetista mexicana Alejandra Rosas, que nos habló sobre algo que yo, por lo menos, yo desconocía, ¿no? Que era la cercanía entre el maestro Hickman y Rafael Méndez. También Francisco me comentó acerca del museo y acerca de... me gustaría preguntarle al maestro Hickman qué es lo que más le llama la atención o qué es lo que más le ha aportado Rafael Méndez como instrumentista, como trompetista, en su manera de, no sé, de ver la música, de ver la trompeta. Okay, so David, Jorge is asking how Rafael Méndez trumpet playing have influences your way to play, the way you have developed your career as a trumpet player. Is that Rafael Méndez has something to do? Yeah. As I mentioned earlier, the first recording I ever owned was Rafael Méndez, and I was so fascinated with his playing that I bought all of his recordings and I bought all of his solos and I practiced them all the time. So I wanted to be like Rafael. Como dijo anteriormente, la primera grabación que compró fue de Rafael Méndez y quedó impresionado la manera que él tocaba y compró todos los álbumes, todos los discos que consiguió y se aprendió todos los solos que Rafael Méndez podía tocar. And he used to tour all over the world, but he came, I lived in a very small town in Nebraska, and he was a soloist nearby, so I went to hear the concert and I got to meet him. Okay. Sí, cuando
el maestro vivía en un pequeño pueblo de Nebraska. Méndez estuvo de visita tocando como solista y él tuvo la oportunidad de verlo tocar y lo conoció. So the concert was wonderful, and he was so nice. He was such a nice person. And so I asked him if he could teach me how to do the circular breathing. And so he spent maybe 30 minutes with me teaching me how to do the basics of that. And he was always my favorite trumpet player. Okay. So, dice que el concierto fue espectacular y el maestro Rafael Méndez era una persona muy buena y el maestro Hickman le pidió que le diera una clase, le enseñara cómo hacer la respiración circular y estuvo media hora con él y pues de ahí empezó la relación que Yeah. que And, tiene. you know, even now, I listen to his recordings every day. Sí, y todavía el día de hoy él sigue escuchando todos los días la música de Rafael Méndez. Wow. Yeah, Oh, it's at my school where they have the Rafael Mendez library. Sometimes I go there and I just sit in the room and look at all of his pictures on the wall, and it inspires me. If I'm not feeling happy, I go there and it makes me feel much better. Therapy. So, él dice que en la universidad donde está la biblioteca Rafael Méndez que él fundó, cuando un día normal él se sienta simplemente a mirar las fotografías y dice que se siente feliz. O sea, lo hace sentir bien el estar rodeado de las cosas del maestro Rafael Méndez. So maybe I could ask all of you, have any of you, did you ever meet Rafael? Pregunta que si alguno de ustedes ha conocido o conoció al maestro Rafael Méndez. En grabación, me imagino, ¿no? Porque en persona no creo que de aquí nadie. No, En persona no, hombre, grabaciones sí, todos lo hemos escuchado. En persona no lo sé. ajá. Yo conocí a sus hijos gemelos que estuvieron aquí en Asturias, buscando la casa de su mamá, la casa natal de la mamá de ellos. All right. So, David, Francisco said that he met his two sons. They were in Asturias looking around, trying to find a house that was her mother, la mamá de. So, Sí. pero they haven't had the opportunity to meet Maestro Méndez. Well, you know, and Rafael had two twin sons that played trumpet trios with him when they were in high school. And now they're retired, they're medical doctors, and they retired. They're now, I think, 83 years old. Okay. And they live in Los Angeles. Sí, Rafael Méndez tuvo dos hijos gemelos que tocaban tríos con él en los shows, en los espectáculos. Ellos ahora están retirados de ser médicos en medicina, tienen 83 años de edad. Yeah, but you know, I've talked to hundreds of people that knew Rafael, and everybody said that if you met him in person, you felt like you knew him your whole life. He was such a friendly person. Sí. Todas las personas que han conocido a Rafael Méndez, todos dicen lo mismo, que era una naturalidad como si uno conociera a Rafael de toda la vida. Qué maravilla. Sí. Bueno, tenemos alguna pregunta más por aquí. En este caso, el maestro Marcelo Campillay, trompetista de la Orquesta de Rosario, Argentina, y profesor de la Escuela Provincial. From Argentina, Master Marcelo Campillay, have a question, Mr. Hickman. Maestro Marcelo, cuando quiera. Maestro David, nice to meet you for me. Nice to meet you. Bueno, la pregunta es si usted sabe qué grado de influencia tuvo después del accidente que tuvo Rafael Méndez, después del accidente que tuvo en la boca, ¿qué influencia tuvo Luis Maggio o fue el padre el que reconstruyó realmente la embocadura después del accidente? Porque no quedó claro
O sea, hubo una controversia en otras sesiones que tuvimos. No me quedó claro eso a mí. Si él lo sabe. So he's asking you if you know that after Rafael Mendez having the accident he had, that it was what influence or what help he got from Luis Di Maio or his dad to fix or go back and play the trumpet. Well, when Raphael was very young and first came to the United States, he was playing in a theater orchestra with, Raphael was first trumpet and Luis Maggio was second trumpet. Okay, cuando Rafael vino de jovencito a Estados Unidos, estaba tocando en un teatro, él era la primera trompeta y Luis Di Maio era la segunda trompeta. Yeah. And of course, Maggio was much older than Raphael. He was maybe 25 years older. Maggio era 20 años mayor. But Maggio was known as being a very, very good teacher, and they became good friends. Sí, Maggio era conocido por ser buen maestro y se convirtió en buen amigo de... And then Raphael had an accident playing. They were playing in the pit orchestra, and there was a swinging door where the musicians would go in, and somebody was late to the concert, and they came through that door, and the door swung open and hit Raphael's trumpet while he was playing, and it busted his lip. Oh, sí. Estaban tocando en el pit, ¿verdad? En la fosa de la orquesta, y alguien venía tarde al ensayo o a la ejecución y empujó la puerta rápidamente y golpeó a Rafael y él se lastimó el labio. Yeah, and later the lip became infected, and Raphael said that his top lip swelled up. It was the size of a golf ball. Wow. Se le infectó el labio. Y Rafael decía que el labio superior. Sí. And so Raphael went to some doctors, and finally it healed up. But the only way he could make it better, he went to a doctor in Mexico, and the doctor cut it open and drained all the infection. Sí. And then he sewed it back together, but there was it filled in with scar tissue. Okay. So él fue a muchos médicos y la única manera que consiguió que poder curar el labio fue regresando a México y un doctor le abrió el labio y le drenó toda la infección que tenía y después al coserlo le queda la cicatriz, el scarf, el tejido duro en el labio. And so this, several months later, it healed up. He tried to play and he could not make a sound. Okay. Después, cuando volvió a tratar de tocar, no le sonaba, no podía hacer ningún sonido en la trompeta. So, Perdón que hago una pregunta en el medio. O sea, ¿la cicatriz que tenía era similar a la que tenía Luis Maggio o otro tipo de cicatriz era? David, he asking is the scarf that Rafael had was similar to the scarf that Maggio had? Yes, but Maggio had his problem later. Okay. After So Raphael went to different teachers. He went to Herbert Clark and Max Schlossberg and Joseph Gustat, some of the best teachers, and nobody could help him. Okay, so Rafael fue la cicatriz que tenía Maggio. Fue después que la de Rafael. Rafael fue un excelente maestro y ninguno pudo ayudarle. So Raphael finally went back to Mexico and took lessons from his father. His father played the mandolin. Okay. Finalmente Rafael decidió ir a México y cogió clases con su papá, que tocaba la mandolina. And that's how Raphael began to play, because they had a family orchestra. Sí, es así como él llegó a ser músico porque tenía una orquesta familiar. And so he said to his father, he said,
you taught me to play from the beginning, and I want you to teach me to play all over again. Le dijo al papá que tú me enseñaste a tocar desde el principio, quiero que me vuelvas a enseñar desde el principio una vez más. So his father taught him to play pedal tones. El papá le enseñó a tocar notas pedales. So he played the pedal tones for, I think, 9 months, and his playing was good, better than before. 9 meses estuvo tocando notas pedales y su ejecución regresó a la normalidad o mucho mejor de la anterior. So I think the pedal tones made the scar tissue dissolve and soften up, and so the lip would vibrate again. Sí, que probablemente el maestro Hickman piensa que las notas pedales hicieron que la cicatriz se suavizara o se disolviera y obligara a los labios a vibrar normalmente. Yeah. So Raphael came back to the United States and later became a very famous soloist, and he moved to Los Angeles. Sí, sorry, Maestro Hickman, what age was all when he had the accident? I think about 25. Okay, tenía 25 años cuando tuvo el accidente. Luego él regresa a los Estados Unidos y ahí es que tiene su carrera en Los Ángeles. And then by that time, Louis Maggio had moved from Detroit, where they played together. He moved to Minneapolis and played in an orchestra, symphony orchestra. Okay. So you say Louis de Mayo and Rafael moved to Minneapolis? Both? Or Louis? No, when they played together in that theater orchestra, that was in Detroit, Michigan. But later, Raphael moved to Los Angeles and Maggio moved to Minneapolis. Okay, sí. Después que Rafael regresa de México, se va a Los Ángeles y Di Maio se va a Minneapolis a tocar en la orquesta. And of course, it's very cold in the winter in Minneapolis. So when Maggio was crossing the street, he slipped on the ice and he hit his lip on a trolley track. Sí, for the trolley trains. Es muy frío en Minneapolis. Y en una día Di Maio caminando por la acera resbaló con el hielo en la acera y golpeó el riel del tren, del monorriel de transportación pública, lo golpeó con el labio. So Maggio had the same problem. His top lip became infected, and then after it healed up, he could not play, not make a sound. Y le pasó lo mismo que a Rafael Méndez, se le infectó el labio superior y cuando se le curó no podía hacer ningún sonido. Entonces fue al revés, que le ayudó fue Méndez a Maggio. Fue al revés. So he said that now it's backwards, that Méndez helped Di Maio to play the trumpet. Yes, there was a book published by Carlton Macbeth. Carlton Macbeth, yes. Sí. Called the original Louis Maggio system for brass. And in the book, he says about Louis Maggio having an accident, but he puts the wrong date. He says Maggio's accident was in 1919, I think, but that's not true. It's 1939. Okay. So en el libro del verdadero sistema de Di Maio habla al principio del accidente de Di Maio, que tiene la fecha equivocada, pero ahí está el relato de lo que sucedió. So Raphael had the problem first, and then a few years later, Maggio had his accident. Okay, so ahí viene la confusión de Rafael Méndez fue primero y después varios años después fue el de Maggio. So Maggio called Raphael and said, "How did you learn to play again?" He says, "I have the same problem, and can you teach me to play again?" Sí, Maggio llamó a Rafael Méndez y le preguntó cómo tú aprendiste a tocar de nuevo la trompeta. Tengo el mismo problema.
¿Cómo aprendiste a tocar? Raphael said, yes, I can help you, but it might take several months. So you need to move to Los Angeles and I can give you lessons. Sí, Rafael le contestó que sí, te puedo ayudar, pero va a tomar varios meses, tienes que mudarte a Los Ángeles y yo te puedo dar clases. So he did that. Maggio moved to Los Angeles and he took lessons from Raphael, learned to play the pedal tones, and Bueno. so he was good again. Ok, so hizo eso, se mudó a Los Ángeles, aprendió a tocar las notas pedales con Méndez y se recuperó. And then Maggio decided he liked the weather better in Los Angeles, so he stayed there. Y después Mayo decidió que le gustaba más el clima en Los Ángeles, que era más cálido, y decidió quedarse en California. And so he was teaching pedal tones to all the top trumpet players. Y le enseñó a pedal tones, las notas pedales, a los mejores trompetistas que pasaron. Yeah, and some of his famous students were Yuan Racy and Claude Gordon. Sí, Yuan Racy y Clark Gordon son uno de los estudiantes más famosos de Mayo. Sí, posteriores. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Thank you very much, maestro. You're welcome. Entonces, maestro Nitai, podríamos decir que el método de Luis Mayo se basa en los conocimientos del padre de Rafael Méndez. Well, David, Jorge is asking if the Di Maio system is based on Rafael Méndez's dad, you know, because they build around those pedal tones. Yes. So I think, Maggio never wrote a book, but one of his students, Carlton Macbeth, wrote the book after Maggio had died. Sí, él piensa que Di Maio no escribió el libro, sino que fue su estudiante Macbeth, y que sí, que puede estar basado en esa base que dio el papá de Rafael Méndez. Of course, Claude Gordon wrote his book just a couple years after that. Y después, varios años después, Claude Gordon escribió su libro. Maestro Nitai, ¿le podría preguntar a Mr. Hickman qué piensa él acerca de que un intérprete de mandolina, como es era el padre de Rafael Méndez, en los años 30, quizá antes, enseñara a todo un intérprete consagrado a hacer notas pedales? O sea, ¿de dónde pudo salir todo esto? No lo sé si él tiene alguna teoría al respecto. All right. So, David, he's asking me, what is your impression or your opinion of from where, a mandolin player got all the idea of teaching you, pedal tones to be able to fix you. Mira a ver si estaba congelada la transmisión, Sí, ¿verdad? creo que se quedó congelado. Si puedes repetirla, Nitai, por favor. So I'm repeating for you, David. Jorge is asking me, what is your impression or your opinion and from where Rafael Méndez's dad, a mandolin player, got this idea of teaching pedal tones to fix, his, a world premiere, a world-renowned soloist, Well, Raphael's father could play all of the instruments. He was a band leader, and mandolin was his main instrument, but he could play all the instruments. Now, where he came up with the idea of the pedal tones, I don't know. But I think he thought the scar tissue was very hard, and so if he played the low notes, the vibrations would soften that scar tissue. Okay, so él era tocaba mandolina como su instrumento principal, pero era un band leader, director de banda, o sea, conocía todos los instrumentos y pues, piensa que el tocar tan grave fue lo que ayudó realmente a soltar el labio. Yeah. You think, sorry I interrupt you, do you think might be a psychological issue too that Rafael had?
affected by that. Yeah, I don't know. I don't know about the psychology. Yeah. I don't know. I But mean, the Trumpet Guild published in one of their first journals, I think in what year, maybe 1978, I think. Okay. There was an interview article with Raphael. And Okay. somebody asked him the question, how did you learn to play pedal tones from Louis Maggio? And Raphael interrupted and said, no, he learned it from me. And then explained the story that I just told. Okay. Hay una edición de la revista de la ITG en el año 78, más o menos, donde alguien le pregunta a Rafael Méndez cómo tú aprendiste a tocar notas pedales de Mayo, y él lo interrumpe y le dice, no, yo le enseñé a Mayo a tocar las notas pedales. Yeah. And Yep. in the trumpet pedagogy book, there were in the chapter about pedal tones, there is I make a quote from that article that where Raphael says, no, he learned it from me, and then he became famous. Maggio was the most famous teacher of the pedal tones, and then later Claude Gordon, but Maggio got it from Raphael. Sí, en el libro de Hickman que tiene Francisco de pedagogía, está citado la entrevista donde él dice que él enseñó a Mayo a tocar los pedales, y aunque Claude Gordon es uno de los más famosos por enseñar a tocar pedales, pero es Di Maggio en realidad que lo adquiere de Méndez y por ahí. Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, maestro Nitai, me gustaría que le pudiera preguntar a Mr. Hickman qué podemos hacer los mortales, los seres humanos, para conseguir ese magnífico libro. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Qué mundo hay que visitar para poder conseguir el libro del maestro Hickman? Sí. So David, Jorge asked me. Oh, se quedó. Where we can get, or where they can get your pedagogy book. Well, now the pedagogy book is only available as a digital download. Better. So you can get it from Hickman Music Editions. Ahora, actualmente ese libro de pedagogía solo se puede conseguir de manera digital en PDF, y para ustedes hacerlo deben ir a la página de Hickman Publication. Can you repeat the address of Yeah. Hickman Music Editions. Hickman Music Editions. And so yes, so it's available as a digital download. The hardbound copies, I think sold 10,000, and no more. It's not available in hard copy. La edición dura publicada, se vendieron alrededor de 10,000 copias y ya no está disponible, solo para ser descargada de manera digital en su casa publicadora. Okay. That's great. Thank you very much, Mr. Hickman. Next question, Amadeo Sánchez López, profesor en el Conservatorio de Música de Salamanca. Maestro Amadeo, cuando quiera. ¿Qué hay? Buenas tardes. Yo no me creo todavía que me vaya a dirigir al maestro Hickman, porque es una persona que he conocido a través de sus libros o de sus trabajos publicados, sobre todo Trumpet Lessons with David Hickman. Entonces, un par de preguntas, sobre todo porque recoge ahí unos conceptos muy interesantes. Primero, ¿cuál es, según el criterio del maestro Hickman, según su filosofía y su enseñanza, vamos a decir, el retrato robot de un trompetista, tanto como en cuanto a aspectos musicales como en aspectos técnicos? ¿Qué debe trabajar un trompetista técnicamente para llegar a ser un gran intérprete? Y segundo, ¿qué lugar ocupan las notas pedales dentro de su enseñanza? Okay, David, he's asking, based on your teaching philosophy, what do you think a trumpet player needs to work daily?
to be able to achieve the higher level, you know, of performance? Well, to me, the most important aspect of trumpet playing is the attack, the articulation. That is, I think, I know most people say it's the tone, you know, your sound, and that's important. But if the tonguing is not clean, even a good sound will not sound good. Okay, so el maestro dice que para él lo más importante de un trompetista debe tener es el ataque, la articulación de las notas que sean claras, que puede tener un buen sonido, pero si la articulación no está, pues no puede, no funciona. Yeah, yeah. I think that if the articulation is very clean, the tone will sound good. You know, every trumpet player has a different tone, but in order for that tone to really sing, you have to have good articulation. Sí, tú puedes tener un buen sonido, pero para que ese sonido, o sea, viaje y cante, tienes que tener una buena articulación. Yeah, and I like to use the flutter tongue as a guide to good articulation. Él le gusta utilizar el flutter tongue o el flurato, ¿no? Como una guía para adquirir una buena articulación. So if you like to tongue where the tongue moves up and down, you know, what we call tip tonguing, then the flutter tongue can be a very good guide. Sí, si a usted le gusta articular lo que dice el tic-tongue, ¿verdad? Que es que la lengua va, sube y baja, ta, 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 ta. El flurato, al usar la lengua con el flurato, puede ser una buena guía para desarrollar ese tipo de articulación. So I like to work from the Arbin book, and the Arbin studies, the single tongue studies, and I put some flutter tongue in there with the single tongue. Okay, sí. Le gusta, o sea, trabajar en el Alban, en la articulación sencilla. Like, for instance, but alternate flutter and single tongue. De la manera que él lo ha cantado y alternando flutter, el flurato y la articulación sencilla. Because then the alternation will require you to make your single tongue exactly the same as the flutter. Sí, el alternar las dos articulaciones obligan a la articulación sencilla a ser igual de eficaz que el flurato. And I think if you can flutter tongue, and not everybody can, but if you can flutter tongue, your body is trying to tell you that the flutter tongue stroke is the fastest way to tongue. Sí, si tú puedes hacer el flurato, ¿verdad? Que no todo el mundo puede, tu cuerpo te está diciendo que tú eres capaz de mover la lengua o articular a esa velocidad porque el flurato es el movimiento más rápido que haría la lengua al tocar. And of course, not everybody can do the flutter tongue. Sí, some people cannot do it. No todo el mundo lo puede hacer. Sí. And if you can't do it, then maybe you might like to use what we call anchor tonguing or dorsal tonguing. Sí, si no lo puedes hacer, el flurato, ¿verdad? Entonces, para lo mejor te gustaría hacer lo que es tonguing, ¿verdad? Es cuando se articula con la parte, con el ángulo de la lengua, no con la puntita. Yeah. So, but I like the flutter tongue if the student can do that. Sí. So the next part of that question was how the pedal tones, if the pedal tones are included on that package of stuff that you have to practice to build up, you know.
your skills. Yeah, I mean, not everybody uses the pedal tones. There are many very fine players that never did pedal tones, but I like to use them myself. I play a lot of pedal tones. They help me a lot, and I think the reason that I like them is because they make you form a correct pucker. Que hay muchos buenos músicos que no lo usan para nada en las notas pedales y que otros sí, que él personalmente le gusta, es parte de lo que él hace, que le ayuda a formar la embocadura, a formar el pucker, ¿no? Que la embocadura vaya hacia el frente, es el pucker. And I think the wrong way to play pedal tones is to allow the embouchure to be loose and then just play like this. You know, the low notes come out, but that's not a correct embouchure. Sí. Lo incorrecto de tocar el pedal tom, según su punto de vista, es tratarlo de tocar con que la embocadura esté muy suelta, ¿no? Sin control. Entonces, pues las notas salen, pero en realidad no, esa no es la manera correcta. Salud. Gracias. So when I also like to use lip bends. So where you maybe a G in the staff, lip it down a half step and then a whole step, maybe a step and a half, and do them forte. Sí, le gusta hacer mucho los bendings. Puedo decir bending, entienden todo, ¿verdad? Sí, sí. El bajar la nota a medio tono de sol a fa sostenido, y le gusta hacerlo fuerte, en una dinámica fuerte. Yeah, and then just go lower and lower into the pedals. Play the pedal tones with a firm embouchure. Sí. Y entonces seguir bajando el bending, medio tono, hasta llegar a la nota pedal, pero siempre con la misma embocadura firme, sin soltarla. And when you play the lip bends or the pedal tones correctly, the bottom lip becomes very, very firm and it puckers, pushes out. Cuando se toca el bending y las notas pedales correctamente, ¿verdad? Con la embocadura firme, el labio de abajo, inferior, se pone bien firme, se pone en la posición correcta y hace hacia el frente la embocadura, que es el pucker. And I know a lot of people say you should firm the corners, but I think of not only the corners, but the muscles that go straight down. So it's as though I'm trying to frown, but I don't let the corners move down. Sí, aunque mucha gente dice que hay que mantener la esquina firme, él piensa que debe ser la esquina y todo el músculo que baja hacia abajo, ¿verdad? Hacia la barbilla, pensarlo como si estuviera fruncido hacia abajo y firme. So it's what we call a stationary frown, where you feel it pulling, but not changing position. Sí, un fruncido, ¿verdad? Estacionario, que uno siente que está dando, ¿verdad? Según uno va tocando, pero no va cambiando, sino que está ahí estacionario. And when the muscles that go straight down are very firm, then the whole chin area and the bottom lip become very firm. Sí, can you repeat that? I have a little bit of delay. When the muscles that go straight down from the corners, when they become very firm, then the chin and the bottom lip become very hard and firm. Así, pues cuando los músculos de aquí están firmes, ¿verdad? Y hacia abajo, la barbilla y los músculos del labio inferior también son firmes. Because I think everybody uses some mouthpiece pressure. And I don't think that mouthpiece pressure is bad unless too much pressure is on the top lip. Así. Él piensa que todos usamos presión en la boquilla, ¿no? Que no hay nada de malo con presión en la boquilla, a menos que sea en el labio superior. Yeah, because it's been proven with scientific studies that the top lip does almost all of the vibrating. Sí, que hay estudios científicos que han probado, ¿verdad? Que el labio de arriba, el superior, es el que hace toda la vibración. So when you pucker a lot in the bottom lip, the mouthpiece pressure tends to go into the bottom lip and not quite so much on the top.
Sí, pues cuando hacemos lo que él dice el poker, ¿no? Que es echar hacia el frente el labio de abajo, esa presión la hace en el labio de abajo y se despega del labio de arriba la presión. Yeah. You know, the beginning students that do not pucker correctly, they always complain that their top lip hurts. Sí, por eso los estudiantes principiantes que no hacen correctamente el poker, ¿verdad? O sea, el frente, se quejan de que su labio superior siempre duele. And once the top lip begins to get sore and begins to swell, then you're done. Sí, y a la vez que se hincha el labio, pues estamos finito, caput. But the bottom lip, you can beat that up until forever, and you can still play fine as long as the top lip is vibrating. Sí, mientras el labio de arriba se mantenga vibrando y libre sin esa presión, el labio de abajo puede recibir toda la carga forever que le quieras poner. And when I watch some of the very best high note players, you know, Arturo Sandoval and Doc Severinsen and Wayne Bergeron, all the Alan Vizzuti, people that play very strong and very high, when at the end of the concert, when they're starting to get a little bit tired, I see that they're massaging their bottom lip like this. They massage the bottom lip. I lost the connection, so can you repeat the part when at the end of the concert, when they're getting a little bit tired, they massage the bottom lip. Exactly. Like so, this. Él dice que ha visto los mejores trompetistas que pueden tocar agudo, Sandoval, Beltrán, Vizzuti, Severinsen, que son las estrellas, y todos al final cuando están notando ya cansancio, se masajean el labio de abajo. Yeah, and I know some doctoral students that wrote their dissertations or thesis about mouthpiece pressure, and they did a survey with, you know, like 100 younger players, beginning players, and said, when you're tired, when you're finally done, which lip hurts most, the top or the bottom? And the younger players say the top. But the professional players always say the bottom. Sí, que he leído disertaciones de estudiantes, ¿verdad? De nivel doctoral, que estudios de 100 trompetistas principiantes, todos dicen que al final, cuando están cansados, le duele el labio de arriba. Sin embargo, los profesionales todos dicen que le duele el labio de abajo. You know, and so I know a lot of people that when they talk about pedal tones, they say, I don't like pedal tones. They're terrible. They don't do you any good, you know. But then I ask them, I say, let me hear you play some pedal tones. And when they play, I see they're doing it all wrong. Sí, que hay mucha gente que encuentra que dice, no me gustan los pedales, las notas pedales no funcionan, no sirve para nada. Cuando él les pregunta, ¿podrías tocarlo para mí? Se da cuenta que es que lo hacen incorrectamente. Yeah, I was the same way. When the Claude Gordon book came out in 1965, I was in high school. Cuando el libro de Clark Gordon de los pedales salió en el 76, el maestro Hickman estaba en escuela superior, que sería el último grado de escuela antes de ir a la licenciatura. Jovencito, 17, 15, 16 años. And I was told this was a very good book to build the embouchure. So I bought the book and I started playing pedal tones. Sí, que dijeron que ese libro sería bueno para crear una embocadura. Él compró el libro y empezó a hacer notas pedales. Yeah, but I was not doing them correctly. Pero no los hizo correctamente. What I was doing was pointing the bell down. As I went lower, the bell would go down. And I would pull the mouthpiece away from the lips, so the lips became very loose, like. Sí, según iba bajando, se alejaba la trompeta, ¿no? Y echaba los labios hacia el frente, y pues sonaba un voz, pero no era un voz controlado como de una embocadura, ¿no? And I practiced the pedal tones for
I think 4 months, and there was no improvement. Nada. 4 meses practicando los pedal tones del libro de Gordon y nada, no mejoraba nada. And when I was in high school, my embouchure was very bad. I had very bad endurance and bad high range. Durante sus tiempos de escuela tenía una embocadura mala con poco registro y poca resistencia. So I went to several trumpet teachers and asked them to teach me to play the pedal tones correctly, and nobody could help me because pedal tones were kind of new back then. Sí, pues fue a varios maestros a ver si le enseñaban, alguno le enseñaba a tocar los notas pedales y ninguno lo pudo ayudar porque en ese momento las notas pedales era algo nuevo en la pedagogía de la trompeta. But when I went to college, I got very lucky because I was playing in an ensemble with 15 trumpets, and they were all professional players except me, and I was the only student. And the top person in the group was a professional orchestra player, and I heard him warm up, and he played pedal tones correctly, and I thought, oh my gosh, that's how they sound. And I watched him, and he didn't lower the bell, he raised the bell, and I saw this Frown, and it sounded like a bass trombone. Sí, cuando él fue a la universidad tuvo mucha suerte que tocaba en un conjunto de trompetas, que habían 15 trompetistas. Él era el único estudiante, todos los demás eran de nivel profesional. Y cuando miró a la primera trompeta, que era una trompeta que ya tocaba en la orquesta, lo escuchó haciendo las notas pedales y se fijó que no echaba la trompeta hacia el frente, sino que sacaba la quijada y lo inclinaba hacia arriba y mantenía el frown, ¿verdad? Que dice el frown, que es las comesuras hacia abajo. Y esa era la manera correcta como sonaban los pedal tones. So then I went back to the practice room and I started practicing in front of a mirror, and I tried to look like he looked, tried to look the same. And I got lucky and pedal tone came out correctly and it sounded so good. So then I started practicing that way and learned to do it correctly, and it changed my life. Sí, y se fue al salón de práctica a practicar enfrente de un espejo y trató de imitar el movimiento que hacía el trompetista, y el pedal tom salió con un excelente sonido y pues, le cambió la vida de esa experiencia. So I've never found even one person that plays pedal tones correctly that doesn't love them. They all love them. Sí, que no he encontrado una sola persona que los toque correctamente y que nos diga que no los ame, que todos los aman, las notas pedales. Amar o querer, no sé, yo uso amar, ustedes querer. Wow, fantástico, fantástico, madre mía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. The next question, Mr. Hickman. Marcelo Campillay, again. Master Marcelo. Again. Todas las veces que quieras. Yo lo que, sí, yo necesito hacer Maggio, necesito eso. No sé si fue un efecto placebo lo que hizo Maggio conmigo, pero lo que hace Maggio en mi labio, pero yo lo necesito, no digo diariamente, pero sí consecutivamente, día por medio o a veces todos los días. Pero el gran problema era cuando aparecieron las primeras versiones, que había la cara de un mono haciendo esto, no sé si me ve. O sea, tirando los labios hacia adelante. Entonces es lo que quiero que me quede claro. O sea, el labio no se debe tirar hacia adelante, tiene que ir en consecuencia de hacer el ejercicio. No a propósito el labio hacia adelante. Esa es la pregunta. Okay, déjame, David, he's asking that when the second edition of the Maya book came out, they had that monkey on the front, where you see the monkey going like this, you know, talking the lips, and he said that created a confusion on how to do the pedal tom. And he said, well, is that I have to go forward like this, or I have to let things set up like I'm coming from the top to the bottom?
Well, I have to say I never liked that picture of the chimpanzee. I thought that was a bad embouchure. Yeah. I don't agree with that picture. And I never met Louis Maggio. I never had lessons with him, but I don't think that's not the best way to play the pedal tones. Okay. Así que él nunca, él nunca estuvo de acuerdo, nunca le ha gustado esa foto del chimpancé, piensa que pues, una embocadura, un mal ejemplo de una embocadura, y que pues él nunca ha conocido tampoco a Di Maggio, pero piensa que no es un buen ejemplo tener ese mono. But you know, I did take lessons for a short while, with Claude Gordon, and when he played the pedal tones, it looked like a Frown. The bell came up, it looked very firm. But you know, I don't know. I mean, try everything, I guess, but I don't like that picture of the chimpanzee. Sí, él dice que cuando estudió con Gordon, pues su embocadura era firme y hacia arriba, cuando tocaba los pedales, que uno trate de todo, pero que él no está de acuerdo con la embocadura del chimpancé. Now you have to remember that the book was not written by Maggio. It was written by Carlton Macbeth, who was one of Maggio's students, and he said, Carlton said that picture of the chimpanzee was on Maggio's wall. Well, maybe so, I don't know, but I heard Carlton Macbeth play at in Denver, Colorado. They had a big trumpet conference in 1970, and Carlton Macbeth was one of the guest artists, and he talked about pedal tones, and when Carlton Macbeth played pedal tones, it sounded, in my opinion, terrible. Pedal tones just went, sounded terrible. Now he could play high, but his pedal tones were terrible, and there were maybe 300 people in the audience, all trumpet players, and nobody liked the way Carlton Macbeth played. Hard crowd. Él dice que debemos recordar que el libro no lo publicó Di Maggio, sino lo publicó su estudiante, Carlton, y que él afirma que la foto del chimpancé estaba en la pared del estudio, en el salón de clase, que por eso está allí, ¿verdad? Que él vio a Carlton tocar notas pedales y que le sonaban horribles, y que nadie en el público estuvo de acuerdo con que le sonaban bien, que sí era un excelente trompetista para las notas agudas. Qué bueno. Bueno, entonces, redondeando, no quiero explayarme mucho en la pregunta, entonces redondeando es mantener la embocadura en la posición natural y tirar un poquito la trompeta hacia arriba para que salga el do pedal. Me imagino que esa es la nota conflictiva, el do pedal. Sí, eso lo he entendido yo también, Sí. Marcelo. Así justo. Así es. Perfecto. Mantener posición del labio de abajo, un poco Sí. más desde las esquinas, incluso formando el triángulo abajo, de tal manera que sí, tengamos más cantidad de labio de abajo dentro de la boquilla. Claro, como consecuencia sube la trompeta, sí, obviamente. Obvio. Perfecto. Bueno, no le pregunte nada, entonces gracias. Thank you very much again. Las preguntas que quiero hacer, maestro Marcelo, que para eso estamos aquí. One question from YouTube. Santiago Landín pregunta que si puede nombrar el señor Hickman personas que tocaron buenos pedales. Imagino que se referirá a intérpretes reconocidos que tuvieran un buen registro pedal, que a él le llamara la atención, no lo sé exactamente. Santiago is asking you throughout YouTube that if you can name another trumpet player, famous one that really can play those pedal tones the right way. Well, Arturo Sandoval. Arturo Sandoval plays pedal tones very well, and of course he has a great high range. But not all high note trumpet players play pedal tones. They learn to play high, like Doc Severinsen. He doesn't play pedal tones. He learned to play high
through other methods, and it worked fine. You know, you don't need to have pedal tones to learn to play high notes, but I find that they do. Pedal tones mainly they help your sound, and they help change the mouthpiece pressure to be more on the bottom lip, which helps your endurance. And usually when everything is working better, then the high range will improve. So él dice que, contestando la pregunta del compañero, él dice, por ejemplo, Arturo Sandoval es uno que puede tocar las notas pedales correctamente y tiene un registro agudo que todos conocemos, que no todos los que tocan bien o tocan agudo tocan notas pedales, y pone el caso de Doc Severinsen, que aprendió a tocar agudo de otra manera y no tiene necesidad de hacer las notas pedales, y que es un recurso que el maestro Hickman piensa que ayuda a crear un buen sonido. Y pues, eso es todo, ¿no? Estupendo. The next question, Antonio Valverde, profesor en la Escuela de Música de Roquetas de Mar, Almería. Antonio, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Lo primero, dile a Hickman que no veas qué clase de desbocador nos está dando. Totalmente terrible. De bueno. Y sobre esto quiero preguntarle algo. O sea, su concepto, por lo que entiendo, un poco como la mano izquierda y la mano derecha. La mano izquierda es la que soporta la trompeta y la derecha la que digita y es la que está siempre a gustito. O sea, ese es su punto de que él lo ve, ¿no? El labio de abajo es, digamos, que soporta todo el peso del instrumento, boquilla, y el labio arriba es que debemos intentar dejar más liberado, ¿no? Para que funcione mejor. Okay. Creo que eso es lo que nos quiere transmitir. Antonio asking you, I mean, he's trying to do a comparison from like using the hands as, like if you think lips, you know, the bottom lip is like your left hand that holds the trumpet, and your top lip is like, you know, your right hand that do all the technique and movement. Just, I guess it's a comparison that Antonio. Well, yeah, that's a good comparison. Yeah. But to me, I think everybody uses some mouthpiece pressure, and I don't think the mouthpiece pressure is not a bad thing. It's only bad if you push it into the top lip and not enough on the bottom lip. It's like taking your two hands, you squeeze together. If you squeeze both hands equally, it doesn't hurt. But if you squeeze one hand and not the other, it hurts. So mouthpiece pressure is okay as long as there's a good pucker. But the pucker is not both lips. If you pucker both lips, then you'll pinch the tone. Yeah. So que sí, que Antonio, que una buena comparación, ¿verdad? La analogía, ¿no? Sería la palabra de las manos y los labios. Y él vuelve a recalcar que él piensa que la presión no es mala, es algo que todo el mundo va a hacer. Lo importante es que Maestro Nitai. Soporte el poker para que esa separación de las manos, que si las aprietas todas iguales, pues no hay dolor. Vale. Entonces, sí, otra cosita que le iba a preguntar. Simplemente, para entrenar, el labio de abajo solo lo hace con las pedales, ¿no? O sea, no hace ninguna cosa diferente. O sea, cuando quiere trabajar eso, solamente lo hace con las pedales. David, Antonio is asking if you do something else, you know, pedals and something else to work on, you know, the position or your lower lip. Well, what I like best is the lip bends, and if they're done correctly, then play the pedal tones the same way. Okay. But I also like, you know, lip slurs, long tones. I mean, I like a lot of different things, for me and my students, the lip bends and pedal tones change the embouchure and make it better the fastest. Okay, pues ya sabe, Antonio, el hacer el bending, ¿verdad? El doblar la nota
Y si haces bien el bending, para llevarlo al registro grave, vas a hacer bien el pedal porque es como un control. Y corregir la embocadura, ¿no? Cambiarla para que sea rápida, eficiente en ese movimiento. Some people, one of my teachers was Bud Herseth. I took lessons from him for 8 years. Estudió 8 años con Bud Herseth de la Chicago Symphony. And his embouchure always looked perfect, and he always had fantastic power and endurance and good range. And so one day I asked him if he liked to practice pedal tones. And he says, no, I don't really practice them, but I can do them. And I asked him if he would play some. And he played perfectly, perfect embouchure. But see, he could play pedal tones correctly without learning pedals first. Yeah. So cuando estudiaba con Herseth, que estudió con Herseth 8 años, Herseth siempre tenía una embocadura que lucía perfecta, tenía un poder. Todos conocemos al maestro Herseth. Y un día él le preguntó, ¿puedes hacer, practicas pedal tones? Y él dice, yo no los practico, pero me salen, ¿no? Así que no todo el mundo los hace. Él sigue dándole. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. The next questions, maestro Daniel Cuello, desde Isla Verde, Argentina. Maestro, cuando quiera. Hola, Mr. David. La pregunta es en realidad también para Nita y también posee para vos, Jorge, porque hablando de grandes estrellas del sonido, de tocar esas notas sobreagudas, no sé si ustedes conocen a Phil Driscoll, que es un trompetista estadounidense, que yo lo he escuchado hacer algo de jazz, pero sobre todo música evangelista, que toca y canta. A mí me sorprende el caudal que tiene para tocar los sobreagudos, que es muy similar a como toca Sandoval. Por eso les pregunto a ustedes si lo conocen. ¿Puedes repetir el nombre? Phil Driscoll. Phil Driscoll. No, yo no tengo el honor. ¿El maestro no lo conoce? David, do you know Ridhall? Is that a trumpet player? Phil Driscoll. 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 Ah, Driscoll. Driscoll? Ah, Phil Driscoll. Phil Driscoll. Well, okay. I don't know him personally, but I've heard him perform, yes. No lo conoce personalmente, pero lo ha visto tocar. Me llama la atención el caudal que tiene para tocar los sobreagudos. Ok, al maestro le llama la atención. Oh, okay, so sorry. He's saying that he's very impressed the way that Driscoll plays the really high notes. Yeah. Well, yes, but I don't know what method he uses. I don't know him personally. Sí, que no conoce el método que él utiliza. Pero como no lo conoce personalmente, solo a través de... Sí. Bueno, gracias. Gracias, maestro Daniel. Gracias, maestro Daniel. Una cuestión tengo yo. One question from me, master. ¿Podrías preguntarle al maestro Hickman, maestro Nitai, podrías preguntarle cómo ve en la actualidad el panorama de la trompeta, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, ¿no? El que ha visto el desarrollo desde los años 70, sobre todo en su país, si él tiene seguimiento o qué piensa él acerca de cómo evolucionó la trompeta en estos 46 años. So David, Jorge is asking how do you how you see, or what is your impression of how the trumpet world having evolving from the last 30, 40 years, and how is today comparing with when you were younger and doing your solos? And I'm not sure I understand the question. well,
how has trumpet playing changed? Well, yeah, it has changed, it has evolved, has, you know. Well, I think to me, the biggest change is that the quality of instruments is so much better. You know, when I was in college in the late 1960s, early 70s, the trumpets, well, most companies made a good B flat, but the C trumpets, especially the E flat trumpets, and even the piccolos were not very good. They were terrible. And then all of a sudden the instruments got better. You know, the Maurice Andre designed the Selmer piccolo, that people love that. And then Shoki made a great piccolo, and then Yamaha and all these other companies. So now there are so many good trumpet makers out there. I play Shires, B flat and C now. I have a Blackburn 5-valve trumpet that I like to use quite a bit. So there's so many good custom trumpet makers out there that I think it just makes playing so much easier. But as far as what people can do, it's really pretty much the same. What I find to be the best improvements is, number one, the quality of the instruments make things so much better in tune, better sound, but also in the Baroque music and classical music, thanks to Ed Tarr and Christian Steele Perkins and many other, even going back to Walter Hawley, who started the whole Baroque revival of being able to play the Baroque music in the correct style. So even if you play it on a modern instrument, the music sounds so much better, and it has a much better character than what we were learning from the very first recordings of Baroque music by Adolf Scherbaum and Roger Voisin and Roger Delmont. Those were the pioneers, they were pioneers. But now we understand the style a lot better, and so to me the music just has a better character because we're more historically informed. All right. So el maestro dice que él dice que hay dos cambios. Él dice que son los más importantes, ¿verdad? Que la diferencia, que es la calidad de los instrumentos, que ahora es mucho superior, más superior a lo que era hace 40 años atrás. Es muy buena, pero las trompetas en do y piccolo eran terribles. Ahora los instrumentos son mucho más fáciles de tocar y facilitan la interpretación de las obras. El maestro toca instrumentos Shire, B flat, si bemol y en do. Tiene también una trompeta de 5 pistones, dice, de la Blackburn. Dice el otro adelanto que él encuentra es que estamos más históricamente informados de cómo se deben tocar las obras, pues, desde el barroco hasta el presente. Y esto yo imagino que debe ser por los estudios, la tecnología, todo eso. Estamos más informados de lo que era 30 años atrás, que pues, se tocaba las cosas sin tener la información de cómo realmente se ejecutaban. I did a short version of your... Thank you very much. Thank you very much. Next question. Galaxy A5, que como no te veo la cara no caigo ahora quién eres. Pero cuando quieras. ¿Hola? No te oímos. Tienes que poner el micro. Listo. Gracias. Soy Guillermo Samper de Colombia. Hola, Guillermo. Cuando quieras, por favor. Una pregunta para el maestro. Que quisiera que él me traiga de conocimiento a mí si conoció al maestro Bill Adams y cuál fue su influencia adicional en todo el desarrollo de esta técnica de la trompeta, especialmente para quienes tocaban o tocan en el registro alto, en el jazz. Okay, David, Guillermo from Colombia said Sí. that he wants to know if you met or knew Bill Adams, and how's jazz players and the high note players using the Bill Adams. Estoy entrecortado, ¿verdad? Se ha recortado algo. ¿Se puede repetir? Sí.
Sorry. Yeah, Hickman, I'm repeating. Sorry, my internet connection is kind of low today. So our friend from Colombia is asking if you knew Bill Adams, and if you know how his teaching philosophy or his, the way to teach her have made a big influence on the jazz, on the lead players in the U.S. Well, I did know Bill Adam. I can't say I was a close friend of his, but I knew him from meeting him several times, and a really nice fellow and a great teacher. His students loved him, and he really believed in bringing out the natural abilities each person possesses. So Okay. that was his main thing, was to use your natural ability. Sí, él conocía al maestro Bill Adams, no eran amigos personales, pero se llegaron a reunir, a encontrar en varias ocasiones. Sus estudiantes le gustaba mucho trabajar con el maestro Adams. Él dice que lo más importante que el maestro Adams quería era sacar la parte natural de tocar la trompeta, ¿verdad? Que lo natural que hay en el cuerpo que se llevara a la trompeta, ¿no? Yeah, and I think he was particularly good at training students to become good lead players in the big bands. Sí. So a lot of them had fantastic high range. Que su especialidad era entrenar, ¿verdad? O educar estudiantes que se convirtieran en trompetas lead en el big band, en las bandas de jazz. Mainly, I don't think he had any real secret method or anything. I think he seemed to know, he had a good sense of understanding how people played naturally, and he developed that and was able to work with each student differently. So, I don't think you can really say there's a Bill Adam method, because his main method was to figure out how each student played and then work with that student to enhance what they're already doing. Okay. And I think high range was one of his, a lot of students went to him because they heard he could help their high range, but it was only because he helped their overall playing. Yeah. So, él dice que él considera que el maestro Adams no tenía un secreto, no era un método, era simplemente que él reconocía cómo el cuerpo funcionaba naturalmente para tocar y identificaba en cada estudiante, que era diferente cada uno, cómo funcionaba su cuerpo y cómo reaccionaba a la trompeta, y él los guiaba a llegar a tocar naturalmente, y sobre todo a que mucha gente iba a estudiar con él porque se conocía que los estudiantes todos podían tocar muy agudo. Now, he did have certain exercises that he did with all of his students, and he wanted them to take the tuning slide out of the instrument and then put it back in, but only so that it was a lead pipe and tuning slide, but the tuning slide was not connected to the rest of the horn. And then you would play arpeggios, lip slurs, and even scales on just the lead pipe and tuning slide. And it takes a lot of embouchure strength to be able to do that. So he was able to use a lot of that. I've tried it. It's very, very difficult especially to be able to play a scale. But he was successful in doing that with all of his students. And I think they just learned to naturally find their best embouchure, but it wasn't like he was trying to teach a particular embouchure. Okay. So él dice que el maestro Adam fue exitoso haciendo unos ejercicios que se conocen por ahí como la rutina Adams, donde se tocaban los ejercicios solo en el lead pipe, ¿verdad? Donde la bomba, el lead pipe para nosotros es el tudel, ¿verdad? La bomba no está conectada a la trompeta, solo el tudel, y todos los ejercicios se tocan así, con la trompeta abierta, que el maestro Hickman los ha utilizado y requieren mucha fortaleza, strength, esa fortaleza, y pues que simplemente ayudan a los
al ejecutante a encontrar la manera natural de poder tocar las notas solo en el túnel de la trompeta. Muchas gracias. Thank you. Wow, fantástico. And the next question is from YouTube, Santiago Landín, que nos comenta que en una charla el lunes pasado el trompetista americano James Hickman estaba hablando sobre el maestro Hickman y su disposición con la pedagogía. Pregunta si había estudiado con Hickman o si se conocen o cómo se conocen. David, James Ackley was your student? Okay, I'm back. Sorry, connection. The question is that James Ackley studied with you? No, No? no, Okay. he's a friend of mine, but he was never one of my students, no. Okay, so no, James Ackley nunca estudió con el maestro, son buenos amigos. Tengo entendido que James Ackley estuvo en Colombia muchos años, hará casi 20 años atrás, y ahora regresó. Él es de Connecticut, ahora regresó a North Carolina o South Carolina a la clase, ¿no? Sí. Ok, fantástico. Siguiente pregunta, José Francisco. José Francisco, cuando quieras. ¿Puedes preguntarle, por favor, qué opina sobre ponerse la boquilla en los labios? Si es mejor más para arriba, más para abajo, para el lado. José Francisco, si podías repetirla, porque me disculpo, es que parece que Vale. la internet ha decidido hoy. Que si puedes preguntarle, por favor, qué opinan sobre ponerse la boquilla más hacia arriba o más hacia abajo con respecto a los labios. Okay, so David, Jose Francisco is asking you, what is your opinion or your point of view about placing the mouthpiece a little bit higher on the top lip? Well, that's an individual thing. I don't think there's, I know some fantastic players that play very low, some that play very high. It's all depends on your teeth. Okay. So wherever it sounds best is the best place. All right. Sí, él dice que eso es algo bien personal, que él conoce excelentes trompetistas que tocan bien abajo y otros que tocan bien arriba, y después, que es algo bien personal, que donde funcione. No, vale. Gracias. Okay. Thank you. Jorge está. Ahora se oye? Sorry. Sí. Next question, siguiente pregunta, Mutsumi Shimamaru from Berlin. Mutsumi, when you want. Yes. Mr. Hickman, thank you very much. It is my favorite book of you, a clerk, and I practice every day. I love it, and it is my favorite trumpet book, #1. And I was also a student of Bo Nilsson. Yeah, he left us before 1.5 years. I'm really pity, but he loved also Clark, and we shake the hands. How great is your book, and so on. Thank you very much. And I wanted to say you thank you. And are you writing now your new book or something? It's a secret, Mutsumi. Top secret. Go ahead and translate. No, Mitsumi le pregunta, primero le agradece al maestro Hickman por su publicación del libro de Clark, de muy buen libro, que dice que es su libro favorito. Ella estudió con Bob Nilsson, que expresa ella, excelente maestro, y le pregunta al maestro Hickman si en estos momentos él está escribiendo o algún libro, alguna obra. That's it. Thank you very much. Yeah, I like the Clark studies. I think everybody practices
Clark studies. Yes. You know, it's good for Yes. the fingers and the Mm. articulations, and Mm. it's good for the lip too. You Mm. know, Mm. but Mm. yeah, Herbert Clark wrote four books, and I combined them into one book Mm. called Clark Studies. And Mm. yeah, it's all good. Everybody should practice the Clark things. Mm. But there's a cornet player who is, I think, a better player than Herbert Clark. And Mm. are you all familiar with Bohemir Krill? Mm. Bohemir Krill. Mm. 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 Krill was he immigrated to the United States when he was a boy. And Perdón, maestro. go ahead, translate. Sí, él dice que hay mucho. Clark tiene 4 libros que todo el mundo practica, ¿verdad? El libro de Clark, porque es muy útil para desarrollar articulación, la digitación y fluidez y todas esas cosas. Y él dice que aunque Clark fue famoso, hay un trompetista que fue mucho más famoso o mucho mejor trompetista que Clark. Mr. Hickman, can you repeat the name? Bohemir Krill. Bohemir Krill. So is he American or Russian? Well, he was Bohemian. Bohemian. Bohemian, but Okay. he came to the United States when he was maybe 12 years old, I think. And his father was a sculptor. He could do statues. And so as a boy, he learned to do that too. So when he came to the United States, his early career was being a sculptor. So él era de Bohemia y vino a Estados Unidos con su padre, que era escultor, y pues vino a establecerse como escultores. But Krill also played the cornet, and he was fantastic. He auditioned for John Philip Sousa, became a member of the Sousa band, and later started his own band. We have a lot of recordings of Krill, which show he was the best of all the old cornetists. Sí, él era muy talentoso, audicionó con la banda de John Philip Sousa, y pues hicieron tour a través de todo Estados Unidos. Los músicos de esa banda eran excelentes, y en las grabaciones se muestra su virtuosismo, ¿no? And he was known for playing pedal tones. On his cornet solos, he would go down to all kinds of pedal tones, and it was really phenomenal. It's fantastic. Okay, sus notas pedales eran espectaculares. Hickman, is there, 1940s or 50s or 30s, any difference between being a trumpet player and a cornet player? Well, yeah. Back in the early 20th century, everybody played the cornet. All the soloists were cornetists. Many of the jazz players were cornetists. Only the trumpet was used in a symphony orchestra. Okay, so a principios del siglo XX, todo el mundo tocaba la corneta. Todos los solistas virtuosos, como los conocemos ahora, tocaban la corneta, y la trompeta solo se usaba en la orquesta sinfónica. But things changed in America during the 1940s and 50s because the big bands started to become very popular. You know, Benny Goodman, Harry James, all the big band players, and they preferred the trumpet. And players like Harry James, Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, all the early jazz players played the trumpet. And so the kids wanted to play the trumpet. Sí, con la llegada de los big bands, ¿verdad? La trompeta pasa a ser más popular debido a Harry James y Maynard Ferguson, todos estos increíbles trompetistas. Pues, entonces empieza a darle más popularidad a la trompeta que a la corneta. Yeah, and also Doc Severinsen and Rafael Mendez, they played trumpet. Yeah, so Mendez and Severinsen played trumpet, but also
in the United States, they began to have marching bands. So your high school band was sometimes a concert band and sometimes doing marching band for the football games. And there they, in the marching band, they wanted trumpet. Oh, louder. So the students had to decide, am I going to play cornet or trumpet? And the trumpet eventually became more popular. Sí. Con la llegada también, el establecimiento de las marching band, las bandas de marcha, que sabemos que en Estados Unidos son inmensas, 200, 300 músicos, empiezan a preferir la trompeta sobre la corneta y pues el estudiante tiene que decidir. Y al final la trompeta pues, superó a la corneta como instrumento. And of course, not all students were able to afford cornet and a trumpet, so they had to choose one or the other. And Vincent Bach had a very smart idea. He thought if we make a cornet mouthpiece with a trumpet cup, then it'll sound like a trumpet, but they can put it on a cornet. And sí, so entonces, yeah, go ahead. Sorry. Como no todo el mundo podía pues, comprar una trompeta o tener una corneta y una trompeta, no había el dinero para comprarla, el fabricante Vincent Bach se le ocurrió la idea de crear la boquilla de corneta con una copa de trompeta, ¿verdad? Sabemos que la copa británica es mucho más profunda que la copa americana, que es como la de trompeta. Y entonces, de esa manera, la corneta sonaba más parecido a la trompeta. Yeah, so, I mean, that made the cornet sound like a trumpet, but unfortunately, it ruined the sound of the true cornet. So it's only recently that people are going back to the deep French horn, funnel-shaped cornet mouthpieces to get the correct sound. Sí, que el invento de Bach arruinó el sonido original de la corneta, mucho más brillante, y eventualmente todos han ido regresando a utilizar la boquilla más cónica, estilo como trompa o corno francés. And she also asked me if I'm writing any more books. And no, I'm not working on any new books, but I do continue to publish more things through my publishing company, but I don't know if I have the energy to write another trumpet pedagogy book. Yes, it is very thick. Yeah, I know. Yeah. But thank you for your lecture, a beautiful lecture about trumpet history and your experience also with famous trumpet players. Yeah. Oh yeah, the Trumpet Greats book. Yeah. Trumpet Greats book. Wow. Yes. Yes. Wow. 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 Is that a 2000? 11 pages about famous trumpet players, including many of you. Yes. Yeah, but when I met you in 2010, you were working on doing some interviews for the book, I think, in the ITE. I remember. Yeah. Yep, I remember Yeah. that. Yeah. But good luck, and I am waiting for your new book, maybe. Thank you very much. Thank you. Two questions from YouTube. Santiago Landín, Maestro Nitai, que pregunta algún ejercicio que pueda favorecer para el estudio de la afinación. Y Javier Jiménez, que pregunta si cree que la corneta a pistones es imprescindible en la formación como trompetista. Okay, so David, there are two questions, different people. The one is if you have any suggestions or exercises that you would recommend to work the tuning, you know, playing tune. For tuning, I like to, number one, I like to play along with recordings. Find a recording of a really good trumpet player and play along. If they're playing solos, just play the solo part. And you'll hear if it's in tune or not. And then the second thing I like to do is play duets with another clarinet player or trumpet player who plays well in tune, and you learn to play in tune. And then I like to play by myself. I like to go to
a space that has a lot of reverberation. Ajá. Ok, so, número uno, él recomienda tocar con grabaciones. Uno coge una grabación de un trompetista excelente, ¿verdad? Y si está tocando un solo, el Haydn, el Hummel, cualquiera, uno toca el solo con la grabación del trompetista y se dará cuenta de los problemas de afinación. Lo otro es tocar dúos. Él menciona tocar dúo con un clarinetista, tocar dúos con otro estudiante y trabajar en la afinación. También le gusta irse a un amplio con mucha reverberancia, sería en el sonido, y ahí tocar, imagino que para escucharse, porque cuando el sonido rebota, cambia la afinación, ¿no? Well, if I go to a church or maybe a stairwell in a building where it has a lot of echo, then I play intervals. I play octaves, and so I play the bottom note, and then while it's still reverberating, I play the top note. Oh, cool. So, si va a un lugar que tiene mucho eco, ya sea una escalera o una iglesia, aprovecha el eco para él tocar intervalos en las notas. Por ejemplo, si toca el do grave, mientras ese do esté resonando, él toca la otra octava y trata de igualar la afinación de lo que está resonando en el edificio con lo que él está tocando. Yeah, I do octaves, and then I do fifths and fourths. Okay. Se hace octavas, cuartas y quintas, usando el eco del edificio o de la escalera donde él se encuentre. Then I do major arpeggios, up and down, and then minor arpeggios. I think I lost you there for a second. Sí, bueno. Major arpeggios. Ba, da, 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 and then minor, da, 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 and then diminished and sevenths. Y que también hace arpegios mayores, menores, disminuidos, arpegios de séptima, todo eso para bregar la afinación. The other question was, oh, sorry. Go ahead. Okay, the other question was I've been dealing with this the whole semester, teaching. Like you played, I played. You can keep going. Sorry, David. I was just going to say I use a tuner, but I personally I find the tuner to be the least helpful, because if I see that where it's in tune, I see that it's in tune, but I don't always hear that it's in tune. But when I play with other people or with recordings or with the echo, then I use my ears. Sí, él dice que él usa un afinador, pero él considera que no es un buen recurso porque uno ve que está afinado o desafinado, pero no está precisamente escuchando si está afinado o está desafinado, que él prefiere tocar con otras personas o utilizar el eco o las grabaciones para trabajar en su afinación. Thank you. So the other question was, it's from another friend, is if you think that the cornet is part or is needed to build a trumpet player. You know that tradition to start kids in cornet and go to the trumpet. So you started that the right way, or it's just a different way, or? No, I think you can start on the trumpet. So when I was a boy, I learned to play the cornet because that was more popular. And so I started on cornet, and I went to trumpet later on. But and I know like Phil Smith, he started on cornet with the British brass band style, and playing in groups like that, and then later learned to play the trumpet. But today it's okay to start on trumpet. Okay, so él dice que es totalmente bien y normal empezar a estudiar el instrumento desde pequeños con la trompeta. No necesariamente uno tiene que tocar corneta y después pasar a la trompeta. Que él empezó en la corneta porque era el instrumento popular en aquel entonces. Él dice que, por ejemplo, menciona a Phil Smith, que fue principal de la orquesta de Nueva York y ahora da clase en Atlanta, en Georgia. Que Phil empezó en la corneta porque estaba con las British las bandas de metales de Salvation Army,
y la tradición es de tocar corneta, pero luego pasó a la trompeta. O sea que es correcto empezar en la trompeta, no necesariamente tiene que ser en la corneta. Now, sometimes the very young student, maybe their arms aren't very long and they find the cornet easier to play because the trumpet's way out here. So the cornet might be easier for younger players or even a pocket trumpet. But and there's some people that say that the cornet makes the student learn the correct sound, a warmer cornet sound, and then when they go to trumpet, they try to keep that warm sound. But that's not true if you play the shallow trumpet mouthpiece on your cornet. You know, it just sounds like a bad trumpet. So if the student can reach the trumpet, I just start them on trumpet. So, dice que tengo, deja que se recupere aquí la conexión. Ahora le escuchamos bien, maestro. Ok, ahora sí, perdonen. Hasta perdí el hilo, esperando por la conexión. Que la corneta o la pocket trumpet puede ser muy útil si el estudiante pequeño es muy corto de brazo y la trompeta le quedaría muy lejos, la corneta le facilitaría el tenerla más cerca, mucho más cómodo, pero dependería de la fisionomía del músico. Que mucha gente recomienda utilizar la corneta porque como tiene un sonido más cálido, cuando baja la trompeta, llevaría uno ese sonido como estudiante a la trompeta, pero él dice que no puede ser, no es real si utilizamos la boquilla moderna que diseñó Bach, que es con una copa más llana y que va a sonar igual de brillante. Sí. Okay, the last two questions. Sorry, master. Las dos últimas preguntas. Samuel Cuadros, nuestro Samuel. Samuel, cuando quieras. Hola, hola. Bueno, primero que te comentes al maestro que es un honor conocerlo, estar aquí en esta charla y que es uno de mis héroes de la trompeta. La pregunta concreta es, con todos estos años de investigación y de pedagogía, ¿ha logrado algún descubrimiento curioso acerca de técnica o un dato histórico que no se conociera antes? Okay, Samuel says hi and I say that it's an honor for him to, be here and listen to you, and you are one of his trumpet heroes. He's also asking if you have come across any, through your investigations, any music, any technique, something that no one knew about the trumpet. And if you have come across something that like it's nobody knew, and you say, "Well, this is new," but it's hidden somewhere. I don't know if I'm clear enough. Well, it's hard to find anything that's new. Most everything is a rehash. Sometimes you invent something that you think is new, and you find out it's been done for a long time. One of the things, maybe the only thing that I know of that I teach, I'm sure I'm not the only person in the world to ever do it, but it's the first. I may be the first one, at least that I know of, who actually teaches it. It's what I call pop tones. Okay. Él dice que es bien raro encontrar algo nuevo en el mundo de la trompeta, porque uno piensa que es nuevo o que nadie y después te das cuenta que mucha gente ya lo ha utilizado o es algo que se viene usando de muchos años, que algo que sí él utiliza que es bien único, que él piensa que es bien único de él, es lo que él llama los pop tones. So if we play the trumpet and we tongue like we normally tongue, but you don't try to make a sound, only the air makes a sound like I don't know if you can hear that right now. If I did it on my trumpet, you probably couldn't hear it through the microphone here, but it's like going really, really soft. So you play scales. Get this just pop just from the air and the articulation, because to get that pop, your tongue action has to be very, very quick, just like a little spark.
Okay, Ahora, bueno, sí, él dice que los pop tones es esta técnica que él utiliza para enseñar, ¿no? Y para practicar, donde él no intenta sacar el sonido, sino que a través de la boquilla en la trompeta articula y sopla, logrando ese sonido que él describe, y que esa acción de la articulación, ¿no? Es la correcta, la que tú estás buscando, lograr ese pop que después se convierte en resonancia en el instrumento, ¿no? And I also kind of related to that is what I call whisper tones. A whisper tone is so soft you barely hear it. I mean, it's just you have to put your ear right up to the bell. Okay, lo otro que es bien parecido a lo que él dice whisper tone, que sería como un sonido de secreto, ¿no? Es tan suave y toca tan suave que casi no se escucha la trompeta. So you play the trumpet, you set everything, the embouchure like normal, but you just blow only the slightest amount of air, and you don't tongue the note. You just blow a little bit of air until you hear a very faint sound in the bell. Sí, pones todo normal, como si fueras a tocar la trompeta normal, y entonces sin articular, sopla la trompeta lo menos posible hasta que crea un sonido, ¿verdad? Como distante, ¿no? Yeah, and it's a very pure sound. It's a very clean, pure sound. And then you learn to play scales and even phrases from etudes or something, all in whisper tones. Y haciendo el whisper tone se crea un sonido bien claro, bien limpio, y haces escalas, aprendes a hacer escalas y estudio usando el whisper tone. So, yeah, normally I would demonstrate these, but I know you wouldn't be able to hear them. You know, so you have to, but maybe you probably already know what I'm talking about, but what I call whisper tones are, what it does is it makes sure that the lips are very close together, not pinching, but very close. Because if they're too open, you hear the air. You hear a lot of air, but no tone. Okay. Sí, que normalmente él demostraría esto, pero él piensa que no se va a escuchar, pero lo que el whisper te obliga es a mantener los labios juntos, ¿verdad? Sin pincharlo, sin cerrarlo, pero junto a lo necesario para crear el whisper tone. Si está muy separado, solo se escucharía aire. Vale, muchísimas gracias, súper interesante, muy útil. The last question, Master Francisco Arias, teacher from High Conservatory, Principado de Asturias. Maestro Francisco. Buenas tardes, muchas gracias, Mr. Hickman, por sus aportaciones. Mi pregunta venía a redundar un poco en el tema del trabajo de afinación con un instrumento. Últimamente está poniéndose de moda el trabajar con drone tones, tonos fijos de un instrumento. ¿Qué opina sobre este trabajo? Okay, Francisco's question is about tuning, related to tuning, and he's asking you, what's your opinion of using drones or recordings to play on top, you know, with only one pitch to play on top and to follow and fix intonation? Yes, yeah, playing with drones is very good. I like to do that too. Yeah, that's very good. So the main thing is that you're playing with either your own sound through the echo, or you're playing with a recording or another person or a drone, and then you play and you tune it up. But to me, that's the best way to learn to play in tune, is to listen better. And when you play the drums, it makes you listen very carefully. So I've had students work with a tuner, and they see the needle, and the needle says they're in tune, but they don't hear it, so they don't learn it very well. Okay, thank you, Master. Dice que sí, que es la mejor manera utilizar eso como referencia. Que ha tenido estudiantes que es el Steven Dunn, sí, que ha tenido estudiantes que usan el afinador y pues siguen la agujita, pero realmente no están escuchando si están afinados o no, simplemente están reaccionando a eso. Thank you, Nitai. Gracias, Nitai. Thank you. Well, two hours.
2 hours. Wow. Yeah. Hickman, 2 hours. Where did it go? Thank you very much, Master, for your visit. Your teaching are incredible. A great honor for us that you can teach in our platform. And you are my trumpet hero, since I remember. Thank you very much. A great honor for me that you are here. Thank you very much. Thank you. It's good to see all of you. Maestro Nitai, muchísimas gracias por su traducción, por su colaboración. Estamos encantados de que nos haya echado una mano con todo esto. De verdad, encantadísimos. Muchas gracias, de verdad. A la orden siempre. Espero, tengo un poquito de problemas así con la conexión de internet. Parece que no, está todo el mundo en su casa, pero espero haber no improvisado mucho. Fantástico. Fantástico. Pero pues, and thank you, David, for trusting me, putting your words on. Francisco Arias, esto sin usted no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Maestro Nitai, dígale al maestro Hickman que le vamos a dar un aplauso como hacemos aquí en esta plataforma. David, are we going to give you a warm clap like what we do here on this platform? A echarme una mano. So we're clapping for you. Thank you very much, Mr. Hickman. Thank you very much. And congratulations for your fantastic work. Thank you very much. Yeah. Muchas gracias a todos y todas. Hemos vivido algo histórico en nuestra plataforma. Muchas gracias a todos y todas por quedaros en casa con la trompeta. Os recuerdo que el próximo viernes, día 5, si no me equivoco, tenemos con nosotros al maestro Nitai Pons, que es, bueno, el maestro Nitai Pons es increíble. He visto su currículum y es impresionante. Es profesor de trompeta, al menos, que son las cosas que recuerdo de memoria. Al menos profesor de trompeta y director de la banda en la Escuela de las Bellas Artes Ernesto Ramos en Yauco, Puerto Rico. Además de, bueno, 1000 cosas que nos contará el viernes. Tenemos a toda una eminencia este viernes con nosotros a las 6 horas. No os lo perdáis. Mr. Hickman, thank you very much again. Thank you very much for your visit. Y a todos y todas, muchísimas gracias por quedaros en casa con la trompeta. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Bye, bye. Bye. Bye.